lo más mediático y que cuesta quizá de entender, yo reconozco que no es que la parte técnica no la entienda, es que la polémica en sí que se ha generado esta semana, especialmente este jueves, dentro de lo que es el Congreso, con acusaciones muy graves por parte tanto de la derecha, que reclamó al Tribunal Constitucional que el debate se ha sucedido, la votación que se ha sucedido este jueves no se debía producir, como de la izquierda, que igualaba esto al 23F, por tanto, acusaciones muy graves. Ostras, para entender esto se necesita mucho contexto. Y a ver, es verdad que no sé si nos va a mirar mal, pero Noelia, contigo siempre que tratamos de entender algo que pasa en el Congreso, algo que es difícil de explicar, pues entiéndenos, al final acudimos a ti y no sé qué tan fácil es para ti entender esto y si nos puedes ayudar un poquito a entender qué ha pasado, qué se ha votado este jueves, cuáles son los argumentos para llegar al Tribunal Constitucional, no sé, cuéntanos un poquito. Bueno, yo desde luego lo voy a intentar, pero he de confirmar para todos nuestros oyentes que yo creo que es uno de los temas en los que más esfuerzo hemos puesto dentro del chat privado de Entre Simple todos. Política. Exacto. O sea, ha sido... Y no nos hemos salido, ¿eh? Y no hemos acabado de aclararlo todo. Así que bueno, vamos a abordarlo por partes, a ver si al menos conseguimos sacar algunas ideas fijas, que yo creo que al final es lo más importante, porque como dices, hemos escuchado de todo y es complicado enterarse de qué está pasando y cuál es el sustento normativo de esto, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba Alba, dentro de la reforma del delito de sedición, esto que se ha llamado la macroreforma, se han metido diferentes temas, entre los que se han incluido los cambios en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que es un poco lo que ha dinamitado todo este embrollo. ¿Por qué? Porque esta proposición normativa impulsada por los grupos de Unidas Podemos y el Partido Socialista busca fundamentalmente evadir el bloqueo del Partido Popular para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ya hemos mencionado varias veces que hay miembros del Consejo General del Poder Judicial que llevan varios años con el mandato caducado, por así decirlo, y es el caso de 2 magistrados del Tribunal Constitucional que llevan desde junio sin ser sustituidos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que esto se votaba este jueves en el marco pues, de esta reforma muy grande, como ha comentado Alba, con el resto de puntos. El Partido Popular, en un intento de frenar que esta reforma se aprobase, pues presentó un recurso este miércoles al Tribunal Constitucional, un recurso de amparo, por el que el Tribunal Constitucional decidió convocar un pleno de urgencia para estudiar si admitía a trámite o no el recurso del grupo del Partido Popular y pues si establecía las medidas que pedía básicamente el Partido Popular. Entonces, ¿qué alegó el Partido Popular? ¿Qué se está diciendo? ¿Es esto una intromisión injustificada del Poder Judicial? No. Bueno. Ahí es donde está el tema. El salseo. Vale, pues el Partido Popular básicamente pidió que se paralizase el pleno que, spoiler, se ha realizado este jueves, o sea que no lo han conseguido en un primer momento, de forma cautelarísima, o sea, antes de que pase, ¿no? De modo preventivo, y en concreto porque lo que piden es que se anule el acuerdo de la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso que admitió que se introdujesen las enmiendas 61 y 62 de los grupos que forman la coalición del gobierno para modificar pues, esta elección del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque alegan que se han minimizado las garantías de publicidad y debate público, recurriendo fraudulentamente a la proposición de ley y acordando sin motivo que se precie la tramitación por el procedimiento de urgencia, también de su admisión, pese a su total ausencia de conexión de homogeneidad y a su evidente inconstitucionalidad. Vale, este párrafo es como muy tremebundo. Sí. Básicamente, ¿qué alegan? Los grupos parlamentarios, insisto, son los grupos, ¿vale? No es una propuesta del gobierno, sino de los grupos, han decidido tramitar por la vía urgente esta gran reforma de sedición. ¿Qué implica esto? Que el plazo de presentación de enmiendas se reduce a la mitad, es decir, todos los trámites del Congreso van más rápidos.
en principio no se pueden introducir enmiendas que modifiquen el objeto de la ley, es decir, lo que reforma la ley, ¿no? Si es una ley de sedición, en principio no se podría introducir pues otras cuestiones, como por ejemplo la reforma del Tribunal Constitucional después del plazo de las enmiendas a la totalidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque se estaría vulnerando el derecho a debatir de los parlamentarios, básicamente de oponerse, de decir, mira, pues yo introduzco esta enmienda, esto que está proponiendo este grupo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué esto se recurre al Tribunal Constitucional? Pues existe, como ya hemos hablado más veces, los parlamentos tienen una normativa propia que no pertenece a la norma, por así decirlo, a la ley, ¿no? Sino que son los reglamentos parlamentarios. La autoridad del Parlamento es la mesa y la manera de recurrir las decisiones de la mesa es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque se vulnera un derecho fundamental de los diputados, que es el ius in officium, que suponemos, y digo suponemos porque no se ha hecho público el recurso como tal por escrito, que es el que ha alegado el grupo del Partido Popular, que se ha vulnerado, ¿no? Porque si no se ha permitido el debate de estas enmiendas, pues no se les habría permitido ejercer su cargo de diputado como estaba esperado, ¿no? Entonces, como decía, el Tribunal Constitucional declara un pleno de urgencia para este jueves a primera hora, antes de que se celebrase el pleno que estaba programado para la tarde. Sin embargo, esta mañana se han levantado los magistrados con la sorpresa de que los grupos de Partido Socialista, Unidas Podemos y Vox habían presentado también recursos. Entonces, bueno, os podéis imaginar con la cantidad de papeleo que se han juntado y han dicho, oye, esto hay que estudiarlo. Entonces, bueno, finalmente el pleno ha empezado 3 horas más tarde de lo previsto y los magistrados del sector progresista han pedido que, bueno, que necesitaban más tiempo para estudiar toda esta documentación y dar respuesta. Entonces, finalmente el Tribunal Constitucional ha estimado que es verdad que llevaban razón y se ha pospuesto este pleno al lunes. Entonces, voy a hacer un breve inciso para ver qué habían propuesto o qué habían alegado cada uno de estos 3 grupos. Tanto el PSOE como Unidas Podemos demandaban que no se paralizase el pleno porque supondría una intromisión del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, y además que se les tomase como parte en este proceso. Además, los miembros de Unidas Podemos han pedido la recusación, es decir, que se apartase a estos 2 magistrados del proceso, a Antonio Narváez y a González Trevijano por tener interés directo o indirecto en el pleito o causa, ya que básicamente son los señores que saldrían, ¿vale? Si se nombran a los magistrados progresistas que el gobierno quiere nombrar introduciendo esta reforma. Y Vox, por su parte, pues ha llamado a paralizar la tramitación parlamentaria. Realmente no ha aportado nada nuevo, pero bueno, pues ellos querían pronunciarse. Entonces, como hacíamos el spoiler antes, paralelamente este jueves se ha aprobado la reforma. Y yo antes de nada quería comentar con vosotros qué os ha parecido el pleno del Congreso, porque como comentaba Adrián, ha sido una cosa, yo creo que no se veía desde hace tiempo tanta agresividad, referencias históricas turbias o complicadas. Yo lo he visto tenso y mira que tenemos episodios de recientes tensos, pero yo lo vi este jueves bastante, o sea, lo he visto bastante tenso. No sé, Frank, que me parece que ibas a decir algo. Sí, bueno, en la línea de lo que estamos viendo las últimas semanas, ¿no? En esta, bueno, iba a apuntar esto simplemente, ¿no? De que en esta escalada, ¿no? Quizá escalada de tensión, ¿no? Entre digamos, los 2 bloques, ¿no? Entre el bloque de la derecha y el bloque de la investidura, ¿no? Sí, y a cuál peor, porque cada vez que hablan es como, ¿por qué tenéis...? O sea, es como que no tiene sentido ni los de unos ni los de otros. No, y además no era un debate rico en argumentos, no era... O sea, a cada cual decir algo más gordo, ¿no? O sin tener algo... Sin aportar demasiado. Por ejemplo, Gamarra cuando se enfrentaba al Partido Socialista, hablando de las estrategias que usa desde el Partido Socialista, diciendo al PP que está diciendo, y empezaban a hablar de Alberto Casero, el diputado, que además está imputado, pero dices, es que a lo mejor hoy no es el día, es decir, entiendo lo que quieres decir, pero es que a lo mejor hoy no es el día de argumentar por este lado. Dice Daniel en el chat, ¿aún espera alguien debates entre políticos? Hombre, pues en el Parlamento... o sea, esperarlo hay que esperarlo, porque es el sitio
O sea, realmente, bueno, lo que decía Aitor Esteban hace un par o 3 de semanas cuando se produjo, bueno, que tú lo contaste, Fran, ¿no? Aquello, cuando se produjo la semanita de los diputados de Vox y que Aitor Esteban del PNV salía de allí diciendo que eso se había convertido en una tasca de bar. Bueno, sí. No sé si es habrá gente con más esperanza o menos, pero realmente el Parlamento debería ser el sitio más sosegado y del debate incluso más aburrido. Incluso que las sesiones fuesen aburridas, fuesen de técnicas, ¿no? Como ahora tú estabas diciendo, Alba, antes que nos has metido una chapa, por decirlo así, Noelia explicándonos esto, pues esto debería ser lo que nos deberíamos encontrar en el pues sale, cuando salgamos de aquí al Parlamento directo. Oye, bueno, formamos un partido. ¿Creamos un partido o qué? Partidos sosegados, PS. Tú vayas. Recordad que el año pasado, la temporada pasada, en Simple Política teníamos la sección de crear el partido perfecto. Pues es que eran mis episodios favoritos del podcast. Pues tenemos la mitad del trabajo, lo tenemos hecho. A partir de ahí ya necesitamos unas cuantas firmas y muchas cosas. Pero bueno, de momento la idea la dejamos aquí. Oye, Noelia, quiero que me ayudes y nos ayudes a todos a ver si yo lo he acabado de entender bien. Es decir, que el Partido Popular ha hecho un recurso hizo el miércoles un recurso en el Tribunal Constitucional para que el debate de este jueves no tuviese lugar, dicho de otra manera, la macrovotación no tuviese lugar, porque argumentan ellos que están usando una reforma que va sobre sedición, bla, bla, para acabar metiendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver, como el tema de el Consejo General del Poder Judicial. Entiendo que es eso, ¿no, Noelia? Es decir, que utilizan el argumento de, oiga, si me metes esta enmienda por detrás, lo que yo no puedo hacer es debatirla, porque claro, no me estás dando tiempo a mí como parlamentario y como parlamento a debatir sobre esto es inconstitucional y hago recurso de amparo. ¿Es esto lo que tenemos encima de la mesa? Más o menos. Vale, sobre ya la he liado. No, sí, está bien. Básicamente es que tanto una proposición, que es la de los grupos, como un proyecto, si esto fuese iniciativa del gobierno, podríamos encontrarnos ante el mismo problema en cuanto a que si se admite tramitar un decreto y se acaba el plazo de enmiendas y luego se añadiesen otras cosas, tendríamos un problema. Pero si, por ejemplo, esto se tratase de un decreto ley, como hemos visto otros decretos, ¿no?, en los que el gobierno hace una amalgama y ya eso aprobado así lo pasa al Congreso, y si el Congreso da lo que ya eso, da igual que sean cosas diferentes, ¿vale? Da igual, quiero decir, a nivel Parlamento. El problema es que usando una proposición, el problema ha sido el mecanismo, ¿no? Cuando tú ya has saltado el plazo de ampliación de enmiendas y después vas a introducir cosas que modifican el objeto de la norma. Entonces, sí, básicamente es eso, y no es que sea inconstitucional, repito, el introducir cosas, sino pues la falta de publicidad. O sea, es importante recalcar siempre que el Tribunal Constitucional no es contra algo, sino siempre en defensa de tus derechos fundamentales, en este caso el del parlamentario. Entonces, bueno, por concluir y quedarnos con la idea, me parece importante resaltar, más allá de que obviamente la mayoría del Tribunal Constitucional es conservadora, podemos cuestionar hasta qué punto van a tomar la decisión con objetividad o no, que esto yo creo que también va a ser muy relevante. Ver si están de acuerdo los conservadores, que son 6, frente a los progresistas, que son 5, o no. No se trata de un control de constitucionalidad previo a la aprobación de la ley en ningún caso. No se está valorando la constitucionalidad de la ley, sino si se ha vulnerado el derecho fundamental de los parlamentarios del Grupo Popular y, por tanto, del resto de parlamentarios que no son los grupos que proponen. Que eso, en principio, el lunes tendremos una respuesta por parte del Tribunal Constitucional. En principio, si no se toman otras horas o se toman otro día para seguir pensando. Sí, además, que no lo he mencionado, también se ha dejado para el lunes, porque la Comisión de Garantías debe pronunciarse sobre si estos 2 magistrados que he mencionado antes pueden tomar una decisión sobre algo que les afecta directamente o no. Bueno, a todo esto sucede la típica o ironía o cosa curiosa que nos trae a veces este tipo de situaciones, y es que el lunes van a decidir sobre algo que ha sucedido este jueves. Es decir, claro. A ver, que no deja de ser como cuando un año después el Tribunal Constitucional dijo que el estado de alarma era inconstitucional. Que dices,
¿Para qué sirve eso? Para la próxima. Claro, eso sirve para la próxima, sí que sirve. Pero bueno, que no deja de ser gracioso que el lunes tendremos una sentencia del Constitucional. Por cierto, otra cuestión que también es muy importante con eso, va a servir también como argumento político. Evidentemente el Constitucional se puede pronunciar a favor del recurso del Partido Popular o en contra. Evidentemente tendremos salseo, como le gusta decir a Alba, el lunes tendremos salseo a partir de esa sentencia. Pero bueno, muchísimas gracias, Noelia, porque yo creo que ahora sí que se entiende un poquito mejor, o al menos mejor de lo que yo creo que yo lo entendía esta mañana, o pensaba que lo entendía, pero no, así que yo creo que mejor aún a partir de ahora, y sobre todo ya pendientes de lo que ocurra el lunes.